Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 31 del curso de Álgebra Intermedia. En la primera parte de esta lección comenzamos con el cuarto tema del curso titulado Ecuaciones y problemas verbales. Y allá habíamos comenzado a ver dos tipos de ecuaciones que ya las habíamos visto en el álgebra elemental, pero que ahora las que estábamos considerando, los ejemplos que estábamos considerando, necesitaban de las destrezas que habíamos visto ya en el álgebra intermedia, en particular destrezas de factorización y de simplificación de fracciones algebraicas. Vamos a ver ahora otro tipo, y eso fue en las ecuaciones literales. Y vamos a ver otro tipo ahora, también de ecuaciones que vimos en el álgebra elemental, que son las ecuaciones fraccionarias. Ya reemplazamos lo que eran y cómo se resolvían. Y aquí tenemos unos ejemplos que vamos a empezar a discutir en esta segunda parte de esta lección. Aquí tenemos una ecuación que fíjense que es fraccionaria, contiene dos fracciones, una en el lado izquierdo y una en el lado derecho. Repasamos que una vez usted vea que usted tiene una ecuación fraccionaria, lo primero que va a hacer es eliminar esas fracciones. Y eso lo logra multiplicando ambos lados de la ecuación fraccionaria que le den por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria que usted tenga. Así que eso es lo primero que vamos a hacer, buscar el mínimo denominador común que haya entre esas dos fracciones, por ejemplo, que contiene esta ecuación fraccionaria. Y eso va automáticamente a eliminarle las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria. Fíjense. Para buscar el mínimo denominador común, recuerde que hay cuatro pasos. Primero, factorizar los denominadores. En este caso hay dos denominadores. Este que está en el lado izquierdo, y-1, fíjense que es un binomio. No tiene factor común, es una resta, no es una resta de cuadrados perfectos, a pesar de que al segundo término, el 1 le puedo sacar raíz cuadrada exacta, al primero no. Ni es una resta de cubos perfectos, al segundo sí le puedo sacar raíz cúbica exacta, que es 1, pero a ella tampoco le puedo sacar raíz cúbica exacta. Así que como no pertenece a ninguno de los casos de binomios que podamos factorizar, él en sí, ese binomio, es un factor primo. Vamos a anotarlo aquí como que es un factor primo, encerrándolo entre paréntesis. En el lado derecho, el único denominador que hay, de la única fracción que hay en el lado derecho, es el y-2. También es un binomio, no tiene factor común. No es una diferencia de cuadrados perfectos, no es una diferencia de cubos perfectos, por lo tanto, él en sí es un factor primo también. Lo escribimos y lo encerramos entre paréntesis. Así que esos son los dos únicos factores primos que aparecieron en las dos factorizaciones que hicimos de los dos denominadores que contienen las dos fracciones de esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Fíjense que ahora las potencias más altas a las cuales aparecen elevados esos dos factores, aquí el y-1 al no estar indicado, pues está elevado a la potencia 1. Igualmente el y-2 aquí, al no estar indicado, está elevado a la potencia 1. Por lo tanto, la multiplicación de esos dos factores primos elevados a las potencias más altas a las cuales aparecieron en esas factorizaciones, ese va a ser nuestro mínimo denominador común. Bueno, pues el método dice que ahora usted multiplique, aplicando, claro, la ley de multiplicación de las igualdades, que dice que si usted tiene una igualdad, puede multiplicar ambos lados de la igualdad por la misma cantidad, por el mismo número, y la igualdad se mantiene. Así que yo voy a multiplicar el lado izquierdo, que es y-3 sobre y-1, y el lado derecho, que es y-5 sobre y-2. Ambos lados los voy a multiplicar por ese mínimo denominador común que hay entre esos dos denominadores, y lo indico de esta manera. Tomo la ecuación que voy a multiplicar, donde voy a multiplicar ambos lados por esa cantidad y la encierro por algún signo de agrupación, que puede ser corchete, como yo hago, o pudiera ser paréntesis, o pudiera ser llave. Y pone aquí a la derecha o a la izquierda, así que tiene espacio allá, la cantidad por la cual voy a multiplicar, que es por y-1 por y-2, ¿verdad? Por esa cantidad que es el mínimo denominador común, repetimos, de esos dos denominadores que contiene esa ecuación fraccionaria. Cuando yo multiplique el lado izquierdo por esto, el y-1 va a cancelar, ¿verdad? Y me queda y-3 por el que no se fue, que es el y-2. Cuando multiplique el lado derecho por esta cantidad, se va a ir el y-2 y nos queda el y-5 por el que no canceló, que fue el y-1. Repito, en el lado izquierdo cuando multiplicamos el y-1 cancela y queda el y-3 por el que no canceló, que es el y-2. Y en el lado derecho, cuando multiplique esa fracción por esta cantidad, el y-2 cancela y queda el y-5 por el que no se fue, que es el y-1. Recuerde que cuando usted multiplicó en el lado izquierdo y se canceló el y-1, cuando va a multiplicar, el lado derecho no puede pensar que el y-1 se canceló, sino que eso se canceló al multiplicar por esto, pero entonces tengo que multiplicar otra vez por esa misma cantidad el lado derecho, por la misma cantidad. Si lo multiplico por otra cosa, no estoy multiplicando ambos lados por la misma cantidad, ¿verdad?
Y recuerde que eso puede traer confusión, el que se haya cancelado el y menos 1 al multiplicar en el lado izquierdo, ¿verdad? Esa fracción por esta cantidad se canceló y usted piensa que allá el y menos 1 no está cuando vaya a multiplicar el segundo lado, y sí está, ¿ok? Bien, bueno, pues ahora simplificamos cada lado. Fíjense que ambos lados son unas multiplicaciones que usted la puede atender por el producto especial de la multiplicación de dos binomios con términos correspondientes semejantes, ¿verdad? Este término es semejante a este término es semejante a este acá, este término es semejante a este y este término es semejante a este. ¿Cómo se hacía eso según ese producto especial? Pues primero multiplicar los dos primeros términos de los dos binomios que está multiplicando, y por y cuadrado. Después multiplicar a los dos de afuera y los dos de adentro y los combinaba porque salían semejantes. Menos 2 por y, menos 2y, y menos 3 por y, menos 3y, y menos 2y, y menos 3y, menos 5y. Y finalmente los segundos dos términos de cada uno de los dos binomios, negativo 3 por negativo 2 da positivo 6. En el lado derecho también, el primero por el primero y cuadrado, los dos de afuera y los dos de adentro, menos 1y, menos 5y, menos 6y. Y después los segundos dos términos, negativo 5 por negativo 1 da positivo 5, ¿verdad? Y ahora, como estamos resolviendo para la y, ¿verdad?, pues vamos a colocar todos los términos que contengan y en el lado izquierdo y lo que no contenga y en el lado derecho. Así que estos dos términos que están en el lado izquierdo y contienen a nuestra incógnita y se quedan ahí. Pero estos dos términos que están en el lado derecho y contienen la incógnita los transponemos al lado izquierdo. Al transponer el y cuadrado pasa negativo y cuadrado, y al transponer el término menos 6y pasa positivo 6y. En el lado derecho tenemos este término que no contiene la incógnita, y del lado izquierdo transponemos este término que no contiene la incógnita, y al transponerlo al lado derecho pasa negativo 6. Ahora en el lado izquierdo fíjense que podemos simplificar, ¿verdad?, porque tenemos algunos términos semejantes. En particular, el y cuadrado y menos y cuadrado al combinarlos se eliminan, porque es uno más el negativo del otro, ¿verdad?, dan 0. Y entonces tenemos menos 5y más 6y da positivo, porque 6 es más grande que el menos 5 en valor absoluto. 6 menos 5, 1y. Así que vamos a seguir acá. 1y. Y en el lado derecho tenemos la recta 5 menos 6 que da negativo 1, ¿verdad?, porque 6 es más grande en valor absoluto. Y se busca la diferencia entre 6 y 5 que es 1 y lleva el signo negativo. Así queda negativo. Así que esa sería la solución de esa ecuación fraccionaria. Y igual a negativo 1. Bueno, fíjense que en este caso ocurre una situación, en esta ecuación fraccionaria ocurre una situación interesante. La incógnita de la ecuación fraccionaria que tenemos, distinto a las ecuaciones fraccionarias que vimos en el álgebra elemental. En esta ecuación fraccionaria la incógnita aparece, de hecho, en dos denominadores. Y al aparecer esa incógnita en algún denominador de alguna de las fracciones de la ecuación fraccionaria que nos dan, se corre un riesgo. Y es que el valor que obtengamos para la y haga que alguno de esos denominadores valga 0. ¿Ven? Y si uno de esos denominadores vale 0, no está definido y por lo tanto la solución no sirve. ¿Por qué? No podemos trabajar con ella al producirnos una ecuación, una fracción que no está definida porque queda dividiéndose entre 0. Así que para asegurarnos que eso no ocurre, hacemos lo que se llama la prueba de la ecuación fraccionaria que nos da. Así que fíjense que este es un caso. Recuerden, cuando en el área elemental estudiamos la prueba de una ecuación, dijimos que es un proceso que usted hace voluntariamente para ver si la solución es correcta o si usted resolvió bien la ecuación, ¿verdad? Porque al sustituir la solución en la ecuación original por la incógnita, entonces debe quedarnos una ecuación cierta. Pero ahora fíjense que al correrse un riesgo de que el valor que obtengamos hace que la ecuación de alguna manera no esté definida porque quede dividiéndose entre 0, hay que hacer la prueba obligatoriamente. Así que fíjense que aquí hemos encontrado un caso en donde la prueba de una ecuación es requerida obligatoriamente. Y el caso es que tengamos una ecuación fraccionaria en donde la incógnita, la letra, la variable por la cual estamos resolviendo, quede en algún denominador. Así que vamos a verificar eso. Tenemos que hacer la prueba, que será obligatoria si la ecuación fraccionaria que tenemos contiene la incógnita en el denominador de alguna de las fracciones que contienen
ecuación fraccionaria si la ecuación fraccionaria no contuviera a la incógnita en alguno de sus denominadores, entonces la prueba no es obligatoria, porque no se corre el riesgo de que algún denominador vaya a valer 0. ¿Se fijan? Muy bien. Pero en este caso, sí es obligatorio. Dicho sea de paso, las ecuaciones fraccionarias que vimos en álgebra elemental, ninguna de ellas, si usted tomó el curso con nosotros, verá que ninguno de los ejemplos que discutimos, ni ninguno de los problemas que usted trató en su casa, contenía la incógnita en el denominador. ¿Ves? Ahora, en el álgebra intermedia, sí, fíjese que tenemos una ecuación fraccionaria donde puede ocurrir que la incógnita aparezca en algún denominador. En este caso aparecen los dos denominadores de las dos fracciones que contienen la ecuación fraccionaria. Bien, pero repetimos que el problema aquí es que alguno de los denominadores valga 0. Por lo tanto, la prueba de una ecuación fraccionaria bajo estas circunstancias, lo que hay que hacer es verificar que la solución que obtuvimos no hace que ninguno de los denominadores de donde esté la incógnita en la ecuación fraccionaria original valga 0. Así que lo que tenemos que hacer es sencillamente evaluar este denominador cuando lo lleva a menos 1 y este denominador también cuando lo lleva a menos 1 y ver que ninguno de los dos valga 0. Vamos a ver. El y menos 1, el primer denominador, y menos 1, ¿en qué se convertirá si sustituimos la solución que encontramos? En menos 1, menos 1. Y menos 1 y menos 1 a negativo 2, que no es 0. ¿Ok? ¿En qué se convertirá el segundo denominador, que es el y menos 2? Al sustituir por la solución que encontramos, que la y dice que vale negativo 1, será negativo 1 menos 2, y eso da negativo 3, que tampoco vale 0. Así que como ninguno de los denominadores de la ecuación fraccionaria original vale 0 con ese valor que encontramos para la incógnita, esa solución es la solución correcta. ¿Ok? Bien. Vamos a ver este segundo ejemplo, vamos a plantearlo. Dice 3 sobre 2x menos 2, segundo ejemplo. 3 sobre 2x menos 2 será, más, perdón, 5 sobre x más 1 será igual a 4 sobre x menos 1. Nuevamente es una ecuación fraccionaria. Fíjese ya de antemano que en las tres fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria, la incógnita, que es la x, claramente está en el denominador. Así que ya usted sabe que en esta ecuación fraccionaria también tendremos que hacer la prueba finalmente para asegurarnos que el valor que encontramos para la x no hace que ninguno de esos tres denominadores valga 0. ¿Okay? Bueno, recuerde que lo primero que tenemos que hacer es eliminar las fracciones de esa ecuación fraccionaria. Y eso lo hacemos multiplicando ambos lados de la ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades por el mínimo denominador común que hay entre los tres denominadores. Y para buscar el mínimo denominador común entre esos tres denominadores vamos a factorizarlo. La factorización de este, fíjense que este es un binomio, tiene un factor común que es 2, lo sacamos. 2 por x menos 1. La factorización de este, que es x más 1, bueno, fíjense que es un binomio, no tiene factor común, es una suma y no es una suma de cubos. Pues no se puede factorizar más porque esos son todos los casos que podríamos factorizar para un binomio, ¿verdad? Lo escribimos encerrándolo entre paréntesis. Para el tercer denominador x menos 1, fíjense que es un binomio, no tiene factor común, no es una resta de cuadrados perfectos, a pesar de que el segundo es un cuadrado perfecto, ni es una resta de cubo perfecto, a pesar de que el segundo también es un cubo perfecto, no es una resta de cubo perfecto, porque el primero no se puede sacar raíz cúbica exacta, así que él es un factor primo que no se puede factorizar más, eso es lo que quiere decir, y lo escribimos encerrándolo entre paréntesis. Ahora cogemos los distintos factores primos que aparecieron en esas factorizaciones. Tenemos el factor 2, tenemos el factor x menos 1, tenemos el factor x más 1 y tenemos el factor x menos 1, pero ese ya fue tomado, ¿verdad? Recuerden que usted toma los diferentes, todos los que hayan aparecido, ¿verdad? Las potencias más altas, las cuales aparecen esos factores primos en esas factorizaciones. Vamos a ver el 2, donde lo único que aparece está aquí y aparece la potencia 1. El x menos 1 aparece en dos sitios. Pero en los dos está elevado, fíjense, la potencia 1, o sea que la potencia más alta, perdón, a la cual aparece el factor x menos 1 es a la potencia 1. Y el x más 1, donde único aparece es aquí, y aparece la potencia 1. Así que esos son todos los factores que aparecieron a las potencias más altas a las cuales aparecen. Pues el producto de eso va a ser el mínimo denominador común de entre esas tres fracciones
que tenemos en la ecuación fraccionaria que nos daba. Bueno, pues de aquí en adelante, ya que tenemos el mínimo denominador común determinado, seguimos con la solución de este segundo ejemplo en la siguiente lección. Nos vemos entonces.